Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces. Soy Cristian Guamaní, cofundador de enlacancha.es y el día de hoy tengo a Juliana y Carlos de Hablemos de Real Estate. ¿Cómo están? Cristian, muchas gracias a ti por la invitación. Estamos muy contentos y con muchas ganas de compartir nuestra historia y dar nuestro granito de arena para ayudar al proyecto que ustedes están creando tan bonito con respecto acá en la cancha. Sí, felices, honrados por la invitación y súper, súper, súper emocionados de poder compartir con ustedes y con toda la gente en la cancha. Espectacular. Justo estábamos hablando fuera de la grabación, básicamente del podcast, que la comunidad hispana está creciendo y con eso la necesidad de información de alto valor, de líderes, de expertos de habla hispana para acomodar esa demanda, es obvio que está en crecimiento y a mí me encanta ver líderes enseñando, trabajando en buena fe en diferentes partes de Estados Unidos, pero ustedes están en Nueva York. Me encantaría, y es una de las cosas que quería hacer, es presentarles a la audiencia de la cancha, porque creo que muchas personas, tenemos muchos miembros de New York, New Jersey, y me encantaría que ellos conozcan su historia, de su primer trato y también qué es lo que están haciendo el día de hoy para ver cómo podemos posiblemente colaborar y cómo nuestra comunidad puede conocerlos ustedes. Tengo mucha curiosidad yo personalmente, si me pueden comentar un poquito de su historia, de dónde son, cómo llegaron al mundo de bienes raíces. Digo, hay veces, cuando les picó el mosquito de bienes raíces, ¿no? Bueno, somos originales de Colombia. ¿Empiezo yo mi vida? ¿Está bien? Listo, empiezo y tú complementas, te vas metiendo. Somos los dos, mi esposo y yo nacimos en Colombia, llegamos muy jovencitos a este maravilloso país. Realmente el mundo de los bienes y raíces se presentó, yo creo que desde el primer momento, porque la primera persona que nos guió un poquito era, nosotros comenzamos en la industria de servicio, trabajando en restaurantes. Ese caballero su gran sueño era ser un agente de bienes y raíces, como esa fue la primera semillita. Después, mientras trabajamos en el restaurante, a mí me encantaba mucho leer y por eso siempre recomendamos tanto la lectura. En esos tiempos no había la tecnología, no había teléfono, entonces, ¿qué hacía yo? Mientras entre el lunch y el dinner, esas 3 horitas me ponía a leer. Y llegó a mis manos el libro maravilloso que yo estoy segura que muchos de ustedes ya han leído y si no lo han leído, se lo súper recomendamos, Padre Rico, Padre Pobre. Y Padre Rico, Padre Pobre, como que por ahí se prendió esa semillita y esa curiosidad de los bienes y raíces. Yo estaba esperando mi primera bebé, mi primera hija, estaba embarazadita y pues como que ya veíamos que no podíamos continuar con ese trabajo porque las horas eran muy tremendas y entonces como que, ¿qué vamos a hacer? Y Dios precioso, que es santo y maravilloso, nos guió a ese mundo de los bienes y raíces. Sacamos nuestra licencia de bienes y raíces. Mi esposo siempre dice que yo qué. Bueno, para añadir un poquito la historia que Juli comentó, nosotros, yo vine acá por amor, en el podcast nosotros explicamos toda la sesión. Juli vino acá a Los Ángeles, estaba el papá estudiando inglés y en un momento me dijeron que yo me voy a quedar acá más tiempo porque me estoy muy amañada y yo dejé todo. Y me vine acá para Estados Unidos, estaba en la zona de confort, viviendo todavía en la casa de mis padres, ganaba un buen dinero, vivía muy bien. Llegamos acá y comenzamos a sobrevivir, como muchos de los latinos que nos están viendo en este momento, escuchando un poco más adelante. Entonces, ¿qué hicimos? Buscar a las personas que están alrededor de nosotros, que nos guiaran. Entonces, ahí nos dijeron, si usted va a trabajar en este momento, está haciendo ingeniería de sistemas, no lo van a contratar porque no tiene el idioma, ni tiene la experiencia, ni tiene los contactos. Entonces, o se dedica a una industria como la del restaurante, vaya restaurante lo más fino posible, que va a ganar más dinero, o algo como factoría o algo como construcción, cual usted no tiene ni conocimiento. Entonces dijimos, restaurantes era el vehículo en ese momento. Y llegamos a otra zona de confort, estábamos muy tranquilos cuando Julio básicamente me forzó, ya me obligó a que comenzáramos a sacar la licencia. Yo realmente tenía pocas ganas, estábamos pues trabajando muy bien, ganando pues bien, trabajando horas muy largas, pero ganábamos buen dinero. Entonces cuando llegó y me dice, ya nos matriculé a la clase, a mí no me gusta perder dinero, todavía no me gusta perder dinero tampoco en las inversiones, ya nos matriculé, comenzamos el miércoles, y yo básicamente así como nuestras hijas forzada, fui a la primera clase, y comenzamos ese proceso, sacar la licencia para presentarme, de clientes que quisieran comprar y vender. En ese momento inicialmente comenzamos con clientes que querían buscar apartamentos de renta porque no conocíamos a nadie, entonces comenzamos como la parte más Estamos hablando de básica la licencia de bienes y raíces en Nueva York. en Nueva York, exactamente. Entonces Y comenzamos ojo que ahí. Nueva York, solo para agregar, creo que Nueva York es posiblemente uno de los mercados más complejos y es un reto muy grande entrar a ese mercado y pues crecer, porque hay mucha competencia. ¿Es correcto eso?
Correcto, y no nos lo imaginábamos. No, y aparte de todo, que estábamos en un área en la cual predominaba pues otras culturas, la cultura italiana que llegó antes que nosotros, Claro. entonces la cultura mucho polaco, mucho también, mucho portugués, entonces nosotros como latinos no teníamos como ahora, que uno ve ya en la gran mayoría de oficinas ve un gran número de agentes de bienes raíces latinos, en ese momento casi no había. Entonces comenzamos, Juli, tuvimos la fortuna de tener nuestra primera hija, Victoria, 18 años que tiene en este momento, y ahí pues yo me quedé haciendo las dos cosas al tiempo, restaurantes y bienes raíces, ya cuando... Perdón, y eso es algo importantísimo, porque en muchas ocasiones creemos, y también nos ocurre a nosotros como inversionistas, ay, no, con el primer negocio que haga, el primer trato, yo me voy a volver millonario, ya me dedico de cabeza. Nosotros, mi esposo se mantuvo, porque el trabajo que realmente pagaba las cuenticas y pagaba la renta, bueno, en ese momento teníamos un mortgage de un co-op, pagaba el mortgage y nos daba de comer, era el trabajo del restaurante, porque tomó tiempo construir su trabajo, ¿cómo se dice? Su clientela, y realmente empezar a generar estas comisiones. Entonces, en muchas ocasiones cuando vamos tras un sueño, es importante darnos cuenta que ese trabajo que nos está generando el pan de día a día, hay que mantenerlo. Vamos a mantener nuestro sueño, hay que mantenerlo durante un tiempo, no amargarnos de que, ay, yo detesto eso. No, hacerlo con amor, con cariño, con buena gana, y el tiempo suficiente para poder ya soltarlo cuando nos dediquemos de lleno a las bienes y raíces. Es el ejemplo del avión. Cuando uno va al avión y va arrancando, hace el mayor esfuerzo que gasta toda su energía. Ya cuando está acá arriba, ya pues igual hace energía, hace esfuerzo, pero mucho menor. Entonces, así fue que comenzamos. Julio ya en el 2006 volvió a la industria. Entonces, estamos haciendo real estate los dos. Nos dimos cuenta que había la necesidad de hacer la parte de las hipotecas en español. Nos terminamos traduciendo toda la documentación. Entonces, dijimos, vamos a Mi esposo no tenía dividirnos. paciencia para mostrar 20 Y propiedades. vamos a dividirnos y a compenetrarnos. Entonces yo comencé a hacer todo lo que tenía que ver la parte de las hipotecas y Julio siguió haciendo la parte de venta, y entonces en ese momento ofrecíamos el servicio de que dábamos la guía en la parte de la hipoteca o la parte de raíces, muy bien todo, el mercado se cae en el 2008-2009 y ahí fue cuando comenzamos a darnos cuenta que teníamos que comenzar a diversificar, no podíamos poner todos los huevos en una sola basqueta porque estábamos en la industria los dos y comenzamos más adelante, te continuaba la historia. Sí. Correcto. Entonces, básicamente, ustedes entraron al mundo de bienes raíces como agentes y en uno de los mercados más, yo diría que es un reto, ¿no? Entrar y crecer ágilmente. Eh, ¿Cómo pasó su primer trato? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo? Porque ahí generaron, igual que yo, ustedes comenzaron como agente, pero generaron ingreso y ese dinero tenían que diversificar. ¿Cuál fue la primera inversión y cómo llegó a ustedes? Esa es una pregunta súper interesante, porque en el caso de nosotros hicimos la primera compra, pero nuestra primera compra no fue nuestra primera inversión. De hecho, Mm, y es muy importante y lo hemos aprendido, ¿no? Y por eso estamos tan felices de poder ahora generar toda esta información y este contenido para todos ustedes, porque no queremos que les pase a ustedes, que que la primera vez que compren sea únicamente una compra, no una inversión. ujú, Lamentablemente, en nuestro caso, fue una compra. Compramos un apartamento, un co-op, ujú, en el cual vivimos muy rico, pero no fue una buena inversión. No ujú. perdimos, pero tampoco ganamos. Entonces, si no se pierde y no se gana, pues se puede decir que estamos, como dice Warren Buffett, fue una inversión que no se perdió, pero no, Sí. realmente no generamos. Pudimos haber multiplicado, pudimos haber hecho algo muchísimo mejor en ese momento. Entonces, nuestra primera compra fue en el 2006, pero nuestra primera inversión, de hecho, fue en el 2016. Ok, 10 16. años después, tengan en cuenta, queridos amigos de la cancha, nosotros éramos expertos en bienes y raíces, y Ujú, nos tomó y vinimos a hacer nuestra primera inversión en el 2016, cuando ya hicimos este chip mental. Gloria a Dios, después de haber ciertos factores se presentaron, nuestro Dios celestial, Padre Bello, nos guió y empezamos realmente desde el 2016 a invertir. Ahora, curiosidad, estaban en New York, ¿en qué mercado fue este trato? Porque creo que en Nueva York está todo extremadamente caro comparado a otros mercados de Estados Unidos. ¿Dónde y cómo encontraron el primer trato? Claro que sí. Entonces, nosotros inicialmente vivíamos en el estado de Nueva York. No vivimos todavía en el estado de Nueva York. Sí. Ujú, Por ahora. Pero entonces estábamos,
Importantísimo, cuando uno siempre toma la decisión de comprar, hay que ver cuál es la razón. Nosotros decidimos comprar ese primer apartamento porque donde vivíamos, una casa multifamiliar, Ujú, el dueño de la casa, un italiano, me dice, ¿sabes qué? Ustedes son esquinos fantásticos, Juli pintó el apartamento maravilloso, más hermoso que cuando lo encontramos, pero mi hijo ujú, se va a casa y necesito el apartamento. Ahí fue cuando teníamos la necesidad de dónde vamos a vivir, Juli está embarazada. Entonces, 7 en meses ese de momento, embarazo. la Oh, mente wow. corta que traía yo, pues, los enseña que hay que trabajar fuerte, que los Ujú, bancos no son los amigos de nosotros, que aquí que hay que hacerlo aquí en este país es muy difícil. Tenemos que ir ujú. a comprar un apartamento. ¿Por qué? Porque es Más lo barato. más barato para Ujú. el presupuesto que tenemos. Juli me dijo en ese entonces, ¿por qué no compramos una casa? Entonces yo te dije, estás loca. Una casa de 2 familias costaba en ese entonces $350,000. Hoy cuestan $800,000. Ah, wow. Entonces hubiese sido un buen negocio. Hubiera sido un buen negocio. Entonces, cubrimos la necesidad que era un lugar donde teníamos para vivir. Entonces, comenzamos a trabajar, comenzamos a generar dinero, comenzamos a ahorrar, la mentalidad que tenemos, como dice Robert, que yo sé que estamos en la parte de la parte de ese, de self-employed, porque estamos trabajando independientes, pero el objetivo de nosotros era poder maximizar nuestros recursos en cuestión de generar más ingreso directo proporcional al trabajo que estamos haciendo. Y gracias a Dios nos fue muy bien. Debido a cuestiones la parte de salud mía, yo tuve cáncer en el 2012, Ujú, después tuve 12 cirugías en el cerebro, de 12 a 15 del 2015 al 2017. Todo eso nos puso a pensar, ok, ¿qué vamos a hacer nosotros si desafortunadamente no puedo trabajar más o si me pasa algo? Ahí fue cuando pensamos en el 2016, bueno, antes del 2016, intentamos ujú, comenzar a invertir algo que reemplace nuestro salario. Entonces, otra vez la necesidad fue la que generó la solución. Si no hubiese ujú, pasado eso, pues probablemente hubiésemos seguido invirtiendo en alguna vez. Pero cuando vimos así la necesidad, igual como cuando necesitábamos buscar lugar de vivir porque nos estaban diciendo que tienen que ujú, ir y pensamos que tenemos que ir en una semana, cuando en realidad no era así, pero pensamos que tenemos que ir rápido, así ujú, sucedió. Entonces en ese momento dijimos, ¿qué debemos hacer? Lo que conocemos, entonces comenzamos a ver, y el éxito siempre deja huellas, personas que ya lo estaban logrando, nos dimos cuenta que el mejor vehículo para esa necesidad eran propiedades multifamiliares de 2 a 4 unidades en un ujú. mercado que nos diera una rentabilidad mejor que la que logramos donde estábamos viviendo. Por eso invertimos en New Jersey, que queda a 1 hora, 1 hora y media, donde tenemos las propiedades y ahí lográbamos ese flujo de caja mensual por unidad y después ya hicimos el cálculo de cuántas unidades necesitamos para poder reemplazar mi salario y pues cuando Juli cuenta el Claro que resto. sí. Y nuestra primera inversión fue en Newark, New Jersey. Todavía la mantenemos, una casa multifamiliar de 3 unidades. Y la conseguimos por medio de una negociación de short sale. Mm, Yo también me especialicé en todo lo que tiene. Mi esposo duró 10 años y yo duré 6 años trabajando en una oficina de abogados. En el 2008 el mercado cayó, en el 2009 empezamos a trabajar con un abogado que llegó al área y muy innovador, ofreciendo sus servicios mm, de ayuda a defensa de foreclosure. Nosotros comenzamos a trabajar con él, por decir así, como por los laditos, ayudándole con las traducciones, con todo eso, y terminamos completamente involucrados, aprendiendo muchísimo. Y al final, en el 2015, yo dejé la firma de abogados, pero me dediqué a trabajar todo lo que eran short sales, solamente ventas cortas, ventas cortas, ventas cortas. Por medio de estar en ese mundo, fue que llegó a mí nuestra primera inversión, la cual negociamos y negocié directamente y haya terminado haciendo una inversión increíblemente maravillosa para nosotros. Entonces, mm. el vehículo en ese momento, porque te corté, era buy and hold. Entonces, buscábamos lo que nos diera la Sí. mejor rentabilidad. Nos dimos cuenta que queríamos propiedades que lo tuviéramos a descuento y en ese momento Ujú, la estrategia era negociar pre-foreclosures, propiedades antes de que se fuera al remate hipotecario, con un descuento, los cuales, así como pues, tú muy probablemente lo has hecho, hay que negociar un gran número de propiedades para poder que nos aprueben un par de ellas. Entonces, nos dimos cuenta que era un juego de números y metimos mucho esfuerzo y energía, especialmente Julio, para las negociaciones y fue que cuando comenzamos a comprar ese tipo de propiedades que nos dieron una rentabilidad mucho mejor que de pronto las que estaban en el mercado en ese momento, al precio de la marqueta o el market, y por eso fue que comenzamos a crecer exponencialmente de esa manera. ok, entonces el primer trato fue una propiedad de 3 unidades. Me imagino que estaba en el mercado entonces, o estaba fuera del mercado, en el mercado, ¿verdad? En ese momento estaba fuera del mercado, Fuera del mercado. entonces la logramos conseguir fuera del mercado. Sí. Ok, ¿y el financiamiento era convencional o no fue como FHA? Convencional, habíamos estado, siempre hemos tenido muy buen hábitos de ahorro, mi esposo y yo, Ya, afortunadamente somos muy ahorrativos. No somos de muchos viajes, los viajes nos gustan solamente en negocio para aprender y
sí. Disfrutamos muchísimo el ahorro, disfrutamos muchísimo el salvar esos huevitos. Entonces teníamos el dinero ahorrado para Excelente. un préstamo. De hecho, el primero que hicimos fue, sí, fue como un convencional, Sí, préstamos convencionales, préstamos propiedades que convencionales para propiedades de inversión. Y para añadir un poquito para la comunidad que nos está escuchando, la cancha, hablemos un poquito, ya que hiciste mucho de short sale, ¿no? Ventas cortas. ¿Podrías definir a los que posiblemente es la primera vez que han escuchado eso, qué es un short sale y por qué es beneficioso saber eso y en qué manera les ayuda a ellos a obtener un buen trato? ¿Qué deberían saber? Claro En que sí, son una propiedad que está en short sale, es una propiedad en la que el dueño de la casa, y la mayoría de las veces ha dejado de pagar su hipoteca, Ujú, entonces la deuda pues sigue subiendo, pero la propiedad en esos tiempos, estamos hablando que estamos hablando de momentos en el que el mercado, los precios habían bajado tanto que ujú, las hipotecas, el mortgage, el balance total no alcanzaba a cubrir si la propiedad se vendía regularmente. Entonces ujú, necesitaba lo que le llaman un short, una aprobación del banco para un perdón del balance restante. Eso es ujú, algo increíble. Los dueños de esa propiedad en particular, para que los números los tengamos más o menos en mente, habían comprado esa propiedad en el 2006 por cerca de $450,000. Y ujú. en ese momento en el mercado, cuando nosotros la compramos en el 2015, 2016, sí. 2016, estaba por $250,000. $200,000 menos Wow. de lo que el mortgage original, la deuda estaba. Entonces eso requiere una aprobación del banco y los bancos lo estaban haciendo en esos momentos. Pero no es tan común ahora con los precios tan elevados. Ujú, Entonces, la pregunta del millón de muchas personas es, pero ¿cómo así que el banco perdona y cómo así que ujú, funciona? Entonces, al final del día, hay que darnos cuenta que todo lo que tiene alrededor de la transacción es para el beneficio dependiendo de cada uno de los jugadores, así como la cancha, como tú dices. Entonces, el banco que tiene, el banco tiene una deuda, el banco tiene una deuda sobre una propiedad. Entonces, digamos que esta es la casa, el banco se le deben $600,000. Entonces, el banco sabe de que si la persona X deja de pagar y voy a remato, tengo que hacer todo un procedimiento legal y la ujú, remato y me quedo con una propiedad la cual tengo que manejar. Y los bancos no están para manejar propiedades, están para hacer que el dinero se multiplique y de esa manera poderle darle dividendo a sus inversionistas, que vimos lo que pasó hace poquitico con el Silicon Bank, que desafortunadamente se invirtieron en activos que eran muy riesgosos. Entonces, un banco se da cuenta de esa situación y que dice, ok, para mí es más beneficioso que una persona de afuera me traiga una oferta de 250, $300,000 y yo poder, si eso es lo que está en el mercado en ese momento, ok, maximizar esa inversión que yo tengo, ese activo ahí, coger el dinero, cerrar ese caso, definir qué voy a hacer con el dueño de la casa que me da el dinero. Si yo apruebo un short sale como banco, tengo la potestad de perdonarle la deuda. Acá está el dueño del cual dice que yo me quiero salir de esa casa, quitarme la deuda de encima. Acá está el comprador. En este caso, el ejemplo, nosotros compramos la propiedad, le solucionamos un problema al dueño de la casa que no la podía mantener y el banco también que tiene un activo del cual tenía ujú. que reposeer y las casas se deterioran muchísimo y que los impuestos se siguen acumulando y se generan mucho más problemas si están vacías ahí. Entonces, por eso, en ese momento había un auge bastante alto y pues estamos viendo que las tendencias están mostrando que vamos a tener un pico no tan alto como antes, pero muy a mediano plazo con respecto a ese tipo de transacciones. Entonces, nosotros decidimos de que nos especializamos en eso y Juli pues hizo todo lo que tenía que hacer para especializarse y buscar el tipo de negociación que pueden demorar meses o años. Negociaciones que Y durábamos eso mucho es tiempo. interesante porque muchas veces yo personalmente en el 2016, 17, 18, mandé múltiples ofertas en diferentes short sales. Y es verdad, o sea, creo que la primera pregunta como agente que le hago al listing agent es, ¿este precio ha sido aprobado por el banco? Y lo que le digo a mis clientes es, si ha sido aprobado, si tú literalmente haces una oferta a ese precio, lo van a aceptar. Pero si el banco no ha aprobado ese precio, va a ir, y la manera que le explico es, va a ir de persona a persona y puede demorarse la aprobación un mes, 2, 3 meses, 6 meses, un año, posiblemente 6 meses o 4 meses, no se sabe, pero es posible que le acepte esa oferta baja, lo contraoferte o le niegue, ¿no? Obviamente siempre va a tener sus días de inspección, pero he tenido casos en el cual lo han aceptado 4 o 6 meses después y han agarrado un buen trato a mis clientes, tanto así que lo asignan a otro inversionista y ganan sus 10, $20,000. Entonces,
¿Qué consejitos, Juliana, tú que has trabajado mucho con short sale y con abogados de ese sentido, cuál ha sido tu experiencia en el sentido de agarrar tratos con short sales? ¿Qué consejos podías comentar aquí a la comunidad en la cancha sobre short sales? ¿Cómo podemos agarrar buenos tratos con short sales? Lo que ocurre con los short sales es que es súper interesante ver la evolución que tuvieron. Y fue increíble porque yo empecé a hacer short sales desde hace wow, mucho tiempo. De hecho, aunque no los hice en los mejores tiempos, que los mejores tiempos fueron 2010, 2011, es que era increíble, Mm, por poco, o sea, el banco por poco, el banco le pagaba, obviamente, relocation al dueño de casa y wow. pagan las comisiones 6% completico y en ocasiones también daban hasta extra, llevaban gastos de cierre, eso era una maravilla. Ellos por poco Wow. le ponían un moñito a la casa y te la entregaban así, Costo-beneficio, se da cuenta que le costo-beneficio. salía mejor hacer eso que por eso Y que... era muchísimo más fácil negociar. En sí el precio era más demorado el proceso, pero después llegó un momento en que ellos ya utilizaron herramientas, estaba Equator y estaban diferentes plataformas que ayudaban a que fuera muchísimo más fácil y el proceso en sí, el streamline de revisión. En sí, la clave es la paciencia, hay que tener mucha paciencia porque realmente muchas personas se desesperan, es agotador, se requiere muchísimo seguimiento, es importantísimo que la persona que esté negociando el short sale sea una persona experta y haga su trabajo con diligencia, porque se requiere mucha perseverancia. Con los bancos hay que enviar la misma documentación, hay que enviar los mismos papeles muchísimas veces, multiple times, y hay gente que se desespera. Y como comprador también, si tú tienes que someter pruebas de fondos o una preaprobación y se venció a los 30 días, necesitas volver a someterla, pero yo ya le envié eso, pero se requiere otra vez enviarlo porque se vencen, los documentos se vencen cada 30 o 60 días, dependiendo las cuentas de banco, toda la información. Entonces, esa es la clave. También yo notaba que en muchas ocasiones era un poquito el desconocimiento y una cosita cultural, porque como dueños de casa, en muchas ocasiones, ay, pues era como una cuestión de venganza contra el banco, entonces preferían, ay, pues que se lleve su casa, pero ¿quiénes son los más afectados? Ellos, pues yo igual nunca voy a comprar propiedades en este país, realmente no se sabe, uno en ese momento con las emociones cree que no, pero sí, en algún momento se presenta una oportunidad o rehacían. Lo más triste que yo veía realmente en el mundo de los short sales eran familias que se destruían por eso, por las casas, por el hecho de que la culpabilidad, tú no pagaste, tú no hiciste eso, tú no hiciste lo otro, en ocasiones malas asesorías, entonces diversas cosas. Para los compradores, yo creo que lo más importante es si deseas poner varias ofertas, no, eso es lo que tú dijiste, poner varias ofertas en varias casas, o sea, no enamorarte de una porque va a ser un proceso largo y estar siempre atento a que necesitas hacer seguimiento con la persona que está encargada de la negociación. Una persona que está encargada de la negociación, como los short sales toman tanto tiempo, a veces uno tiende a dejarlo en el baúl ahí. En cambio, si como comprador estás pendiente y estás haciendo un seguimiento, no a un acoso, pues porque si acosas le vas a sacar el mal genio a la persona, a la gente, pero sí un seguimiento respetuoso y constante cada 2 semanas, un texto, un email o una llamadita, mira cómo va, tienes alguna información, necesitas algo de mí, eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que eso sería clave. Y también de pronto, la clave de todo el short sale, todos lo sabemos, es el momento en que el appraisal del banco va a mirar la propiedad, porque esa pues es la clave total. Yo como agente lo que más hacía era, obviamente, tener lo que hacemos todos en una empresa regular, tener los comps listos, pero también también tenía como una lista de reparaciones y costos. Eso ayudaba muchísimo en mostrarle todo eso y poder señalarle a la appraisal para que eso que la appraisal anota y le envía al banco sea lo mismo que yo estoy enviando en el paquete de aplicación de short sale completo. Que, por lo general, en el paquete de short sale, pues uno envía toda esa información. Yo también tomaba fotos de todos los daños y básicamente documentaba todo lo necesario. La mayoría de las veces ya al final de la época de short sales, cuando se requiere, en la etapa final, cuando se requiere de alguna manera renegociar ese precio, porque casi siempre tú empiezas con un precio y el banco te hace una contraoferta y entonces uno hace una contraoferta, entonces se negocia un poquito. Si me permites bien rápido ahí, la recomendación mía para los compradores es hacer lo que están haciendo acá ahora, educarse.
Yo creo que el éxito de esta industria es evolucionar en la industria, más no intentar hacer todo al tiempo. Afortunadamente todo el mundo quiere hacer fix and flip, buy and hold. Ahora que están escuchando short sell, después quieren hacer Airbnb, quieren hacer short term rentals, quieren hacer storage, todo a la vez y no terminan haciendo nada. Entonces, primero, educarse, saber que en el caso, si van a hacer short sell, cuáles son los pros y los contras, entender el proceso en sí, entender de que hay un dueño de casa, una familia que está viviendo ahí, que está pasando en ocasiones su duelo y toma un tiempo. Hay que ver en qué momento vamos a entrar. Si la persona está recién demandada, es como cuando te botan en la piscina, lo primero que vas a hacer es intentar nadar para salirte, entonces vas a intentar buscar una solución. Entonces, en ese momento muy probablemente no va a querer negociar, pero cuando está avanzando un poco más el tiempo, el proceso legal está un poco más avanzado, ya están un poquito más flexibles para negociar. Entonces hay que entender el proceso en sí, hay que prepararse y hay que saber obviamente estar haciendo esas relaciones que toman tiempo. Es como cuando tú vas a un evento, tú no te vuelves amiguísimo de inversionistas de un día para otro, toma tiempo crear esas relaciones. Y lo más importante es de que la gente siempre dice tan de buenas, por ejemplo, los clientes de Christian, de que compraron barato. No, es que la preparación se encontró con la oportunidad. Ahí es cuando decimos que tenemos suerte. Entonces, es eso, es darnos cuenta que esto es una maratón más que una carrera de 100 metros. El que se quiera hacer rico de 30 días, desafortunadamente termina perdiendo el dinero muy rápido. Entonces, lo primero es educarse y saber exactamente, conocer muy bien la estrategia. Esta es una de ellas, o fue una en la cual nos fue muy bien, gracias a Dios, pero evolucionamos a lo que estamos haciendo ahora. Entonces, darnos cuenta de que y también hay muchas cosas que nos podemos quedar aquí toda la noche hablando acerca del estado del mercado. Tenemos que darnos cuenta en qué se encuentra en ese momento, cómo está la parte de la economía y todo eso tenemos que analizarlo y entenderlo. Y si no, mentores o personas como tú, para que nos den la guía, nos demos cuenta en qué momento debemos meternos para tratar de minimizar el riesgo, que toda inversión tiene riesgo. El éxito de nosotros como inversionistas es intentar minimizar ese riesgo. Correcto. Algo que, y para ya movernos un poquito del tema, pero quiero una pregunta que tengo sobre, vamos a decir que hay un comprador y la propiedad está en el mercado, en el MLS, está como short sale, ¿no? Obviamente él tiene un agente como yo, por ejemplo. Si el dueño obviamente no puede pagar y no puede vender y está en el proceso del short sale, eso significa de que el agente o el dueño, hay una persona tercera negociando con el banco on behalf o del lado del dueño, ¿correcto? O usualmente es el listing agent. ¿Es raro ver eso o es un abogado usualmente el que hace maneja esa negociación con el banco? Generalmente se maneja de todas las maneras como tú dijiste. Okay. Mm, Puede ser un dueño de casa que está negociando directamente con el banco y te dice, que tienes que listar la propiedad, porque yo quiero que le des exposure para que la gente la vea y me traigas la mayor oferta. Generalmente hay muchos agentes que lo intentaron hacer y se dieron cuenta que es muchísimo trabajo, que o me dedico a negociar short sales o me dedico a vender otras propiedades y tengo que ajá, darme cuenta que eso va a tomar 10 meses. Y entonces después, dependiendo de la parte legal, cuando comenzaba a avanzar, ya entraron los abogados. Entonces, generalmente sí, el éxito ha sido lo que hizo Juli, básicamente tener a alguien que se especialice y que sepa exactamente lo que está haciendo. Tengo claro. amigos, tenemos amigos, agentes muy buenos que hicieron short sales, pero si nos damos cuenta, los que realmente pudieron hacer un gran número y todo fueron los que armaron un equipo y se prepararon para eso. Y la gran mayoría de veces era un equipo, así como tú mencionas, el abogado, el negociador de short sale, el agente de raíces, el dueño. Entonces, para entre todos empujar para el mismo lado, ahí es cuando veíamos que el éxito era mucho mayor. Claro que sí, como dice, todos puede hacer. Y uno siempre puede preguntar en el momento en que tú vas a poner la oferta como comprador y es parte, sea que estés directamente poniendo tú la oferta. Si eres un comprador que no está siendo representado por un agente, tú puedes preguntar quién está negociando el short sale. Lo que mencionaste al comienzo, que es básico. Cuando tú ya tienes y la mayoría de las veces en el listado el agente lo coloca, el Correcto. approved price. Quiere decir que ellos ya pasaron, o sea que la negociación de short sale está súper avanzada y ya hay una ventana. No quiere decir tampoco que hay que ver qué tanto tiempo lleva esa aprobación, porque en muchas ocasiones esas aprobaciones apenas duran 30 días. Entonces Ya. va a requerir una nueva aplicación de short sale, quiere decir que el dueño de la casa tiene que volver a someter su documentación fresquita y empieza el proceso de nuevamente avanzar, a moverse y nuevamente un set de comps. Y como el mercado está cambiando, se mueve tanto, si hay nuevos comparativos un poquito más altos, wow, se tira un poquito el precio. Si hay un nuevo, el banco asigna un nuevo negociador, también se tira el precio. Entonces,
Es Son muchos factores. un poco desgastante en la parte del dueño de casa, que el dueño de casa en ocasiones dice, no tengo mucho que ganar y me piden los impuestos, la cuenta de banco, las W2 y todo, como lo precalificarlo para que darse cuenta que realmente no puede pagar. Entonces, pues en ocasiones, cuando no se tiene el equipo necesario para hacer toda esa transacción, llegan las personas y dicen, ¿sabes qué? Me queda la mitad, que eso es muchísimo trabajo. Y los bancos, que son personas que están trabajando ya también, en ocasiones unos muy calificados, otros no tanto, se les pierde la documentación, hay que hacer, tienen diferentes sistemas, todos hablan diferentes idiomas con respecto a la parte de la terminología, entonces es muy desgastante el proceso en sí, por eso sí, si se tiene un equipo que sea especializado, que tenga los recursos, generalmente es cuando podemos tener mejores resultados. Ok, y usualmente cuando, digamos, reciben la oferta los agentes y vamos a decir que el dueño está obligado a vender al list price, ¿qué pasa si el dueño piensa, no, 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 qué pasa si hay una oferta más alta de lo que hace, lo que el banco me permitió venderlo? ¿Qué ocurre ahí? El dueño tiene el derecho de decir, quiero una oferta más alto y si la oferta es más alto, es un beneficio para él, obviamente más dinero, pero si hay, o sea, en otras palabras, el listing agent está trabajando para el banco o para el dueño, y si es para el dueño y el banco aprobó ese sales price, ¿qué pasa si el dueño no quiere vender aunque tenga ese sales price? ¿Es posible o no? Total. El dueño de la casa sigue teniendo la potestad hasta que el banco, hasta que tenga el deed a nombre de él, la escritura, y el banco no remate la propiedad. Entonces ellos siempre, como dueños, siempre tenemos la potestad de elegir con Ok. quién nos vamos. Como dueños, si estamos en proceso de short sale, queremos la mayor oferta porque queremos la posibilidad de tener la mejor posibilidad para terminar ese short sale y lograr que se nos solucione. Tuvimos ocasiones que la oferta venía tan alta que ya no terminaba siendo un short sale, sino una venta regular. ¿Por qué? Porque el mercado estaba creciendo, estaba Yeah. subiendo en ese momento. La gente hizo que perfecto, entonces me ahorré la marca de Chorcel en mi reporte de crédito. Eso ha pasado en casi todas las últimas transacciones. De hecho, que ya no empezaron como short sale. Se supone que es un short sale porque los clientes llevan sin pagar años. Estamos hablando sin pagar hipoteca, años. Pero aún así, las propiedades han subido tanto de precio que ya no dejaron de ser short sale. Exacto. Entonces, para resumirte la pregunta, si el dueño sí tiene la potestad de elegir aceptar la oferta, obviamente que es para su mejor beneficio aceptar la mayor oferta con los mejores términos. Y eso tú lo sabes bien cada vez que representas a un cliente. No quiere decir que la mayor oferta, si es una mayor oferta con un préstamo que no está muy bien precalificado, que tiene un montón de concesiones versus un 25% de pronto de cuota inicial de un inversionista, pronto un poquito más, más abajo, pero estamos una seguridad un poco mayor que vamos a cerrar. Al final del día, si no cerramos, no tenemos negocio. Entonces, el dueño decide, pues, cuál es la oferta más fuerte para presentar al banco para poder determinar esa transacción y pasar su capítulo y seguir adelante. Algo importante que es importante mencionar que hay como un mito que se dice, ay, no, los bancos siempre prefieren cash. Entonces, hubo un tiempo al comienzo, de hecho, los short sales sí tenían una mayor preferencia por las ofertas en efectivo. Entonces, pero ya al final, y estamos hablando actualmente, para nada. Ellos, de hecho, hay ciertas propiedades que dependiendo del préstamo, todo es dependiendo del préstamo, ni siquiera la propiedad, todo depende del préstamo, el préstamo original, quién es, qué tipo de préstamo era, quiénes son los inversionistas que son los que van a tomar la decisión, los inversionistas dueños de ese mortgage que van a tomar la decisión, porque en muchas ocasiones hay préstamos que requieren que el que lo compre sea un first time home buyer. Entonces es increíble. Tiene que ser un first time home buyer o al menos tiene que tener la posibilidad que durante tantos meses o tantas semanas sea para un first time home buyer, no para inversión. Entonces hay cositas de que... Entonces los bancos fueron evolucionando como fuimos evolucionando nosotros. Al principio era deme lo que tengan. Después cuando se dio cuenta, no sabes que vamos a estructurar un poco mejor. Hubo noticias con respecto a que los bancos también tuvieron su problema, su boom de tantas demandas, que los abogados que no saben qué hacer con ella y todo, por eso pues malos registros, demandas hechas de una manera incorrecta y por eso pues se cayeron un montón. Pero entonces los bancos dijeron que ya nos dimos cuenta que hay mucho inversionista que está comprando y yo definitivamente quiero por el tipo de préstamo, con Julio dice, yo quiero proteger que sean dueños de casa, entonces quiero los primeros 30, 45 días solamente ofrezco a la que tenga, personas que tengan, que vayan a vivir ahí, que tengan un préstamo de residencia principal. Y así no conseguimos una oferta atractiva, entonces ahí se la abrimos a quien la quiera ofrecer. Entonces, y también había muchos préstamos que tenían seguros, tenían como el PMA o el LMI, eso también teníamos que negociar, teníamos préstamos con segundo y tercer préstamos, entonces eran varias cosas que suena muy chévere decir, ok, la casa estaban 500 las deudas, me la vendieron 250, 300, pero eso fue después de haber hecho todo un proceso como una maratón para poder solucionar el problema. Y generalmente la gran mayoría de personas que estaban no pagando las casas tenían también otro tipo de deuda que estaban entrando como gravámenes en la propiedad. Y una pregunta ahora, si el banco básicamente pone,
no le pone presión al dueño de casa para aceptar una oferta con tal que tenga el mínimo. Por ejemplo, como te digo, el dueño no ha pagado por meses. Entonces, ¿a qué nivel el banco le pone presión al dueño y le dice, mira, tienes hasta esta fecha y si no funciona eso, vamos a hacer foreclosure? ¿O es que los bancos son extraordinariamente flexibles con el short sale? No, no son extraordinariamente flexibles y sí ponen mucha presión. Y de hecho, yo creo que ponen tanta presión que en muchas ocasiones esa es la razón por la que la gente termina yéndose a short. Los enloquecían con las llamadas. Es llamadas sin parar. Entonces la gente sí se sentía agobiada, mandan muchísima correspondencia y dan un tiempo para que la gente lo resuelva. De hecho, nos pasó también en varias ocasiones que sometíamos toda la aplicación de Shortcell y la gente terminaba recibiendo, era una oferta de modificación. Entonces, era Mm, súper bonito. Mucha gente creerá, ay no, pero ¿cómo así que a mí me ponía súper feliz cuando de una aplicación ujú. salía una posibilidad para que el dueño se quedara con su casa si ellos la querían? Entonces, sí, Y varios de ellos la si podían aceptaron. quedarse. Sí, Ok, entonces de esa manera, generalmente hablando como inversionista, si hay un short sale, el punto de motivación del dueño sería en el día, en términos generales, el día 20, 25, y si yo le llamo al listing agent y le digo, ¿este precio ha sido aprobado, sí o no? Me dice, sí. Yo le puedo preguntar cuándo fue aprobado este precio y de esa exacto. manera me da una idea, 15, 20 días, 25 días, y hasta le puedo preguntar si él sabe no hay alguna expiración. ¿Cuándo es la expiración de esta aprobación? Son preguntas claves que estoy como absorbiendo, ¿es verdad? ¿O qué Sí, claro. Exacto. Yo diría que el punto, sí, vamos a entrar un poco en términos un poco ¿cómo se diría? Más profesionales. Ujú. Legales. Técnico. Ese técnico, sí, eso no es un consejo legal, anyway. Ajá. Pero generalmente cuando la propiedad tiene una cosa que se llama un final judgment, ahí es cuando ya automáticamente está como la carrera, así como cuando usted está jugando un partido de fútbol y ya estamos en los últimos 15 minutos, Ajá. ya ahí, entonces generalmente cuando ya tiene un final judgment, cuando comienza todo a andarse mucho más rápido, ya sabemos que ahí para allá el banco está a puertas de poner una fecha de venta, entonces ahí es cuando sería ideal negociar mucho antes, ¿ok? Pero generalmente ahí es cuando como que se pone todo como que así los equipos que mandan todos los delanteros y todas las defensas allá y hasta el arquero se vaya a cabecear, generalmente es cuando ya tiene un veredicto final en contra de ellos. Y ese es un punto súper importante porque en muchas ocasiones los dueños de casa están esperando y esperando y esperando y esperando y esperan tanto que terminan quedándose sin tiempo, porque el Mm, final judgment llega y llega a una fecha de venta muy rápido y después de que ya haya una fecha de venta, la mayoría de las veces los bancos están muy poco interesados, ya muy poco motivados para aceptar porque no hay más tiempo, dicen. Y cada vez, en especial nosotros que negociamos en New Jersey, dependiendo también de county, ellos ya en New Jersey dan ya 30 días. El dueño de casa tiene 30 días para pedir algo que se llama un statutory adjournment, que le permite extender 30 días, pero los bancos ya no dicen, no negociamos si no hay 31 días en un momento. Tienen que tener 31 días la aprobación, o sea, todo el mm, paquete completo y haberse aprobado 31 días. Entonces, cada vez se fue complicando para todos aquellos dueños de casa que ya tienen fechas de venta o están al final. Entonces, no es muy conveniente que esperen y ya tienen que utilizar otros recursos, ya tienen que ir a bancarrota para poder parar esas fechas de venta y se complica muchísimo porque tienen que incurrir en más costos legales. Entonces es lamentable como muchas veces sí nos quedamos sin tiempo porque ya empiezan, ya van a buscar un chorsel muy tarde, muy, mm. muy, muy tarde. No, me parece, miren, ¿saben qué? No sé, para ustedes que nos están viendo aquí, escuchando en el podcast, me encantaría tenerlos para hablar, porque podemos hablar posiblemente un webinar entero de short sales, y creo que eso es algo muy interesante para todas las personas que están viendo, porque como sabemos que bienes raíces es cíclico, y eventualmente, desafortunadamente o afortunadamente, depende en qué lado están, pues posiblemente ocurra muchas reposiciones en el futuro, si no es en 5, 10 años, 15 años. Y es muy bueno aprender de ventas cortas, particularmente estrategia de negociación, entenderlo y parece que Julián y Carlos entienden el short sale como mucho más que un agente promedio y creo que he aprendido unas cosas el día de hoy que me encanta, por eso estamos aquí en la cancha de bienes raíces. Bueno, quizás podemos hacer otro video más Sí, específico, claro, así Claro que me sí, claro, con cuando mucho gusto. quieras, encantaría. como quieran, aquí estamos para la cancha. Absolutamente. Perfecto. Y hablemos un poquito ya pasando, hablaste un poquito, hablaron del primer deal, del primer trato. Coméntanos un poquito qué está pasando, cómo se ve su portafolio y cómo se ve
su carrera como inversionista de bienes raíces el día de hoy. Claro. Excelente. Entonces, decíamos que generalmente nosotros, no solamente nos pasa a los dos, a ti, a cualquier persona, tomamos decisiones dependiendo para qué, para buscar placer o para intentar Minimizar el dolor. minimizar el dolor. Entonces, en ese momento, la idea era suplir mi ingreso por si seguía pasando. Tenía un trabajo que era muy bueno, ganaba muy bien, pues, muy estresante, trabajaba 7 días a la semana, hice programas en la radio para promoviendo esta firma de abogados por 10 años. Entonces dijimos que vamos a comenzar a comprar propiedades y a repetir lo que ya estamos haciendo, que es básicamente las propiedades de 2 a 4 unidades. Entonces nos pusimos una meta. ¿Cuántas propiedades necesitamos para que cubra mi salario? Para yo poder dejar la firma, que era un salto bien difícil porque era una zona de súper confort, a decir lo que ya definitivamente vamos a dedicarnos a hacer eso. Entonces comenzamos a comprar más propiedades y comenzamos a hacer lo que ya sabíamos, que era New Jersey. Invertimos en diferentes locaciones, ya sabíamos qué tipo de propiedades queríamos, cuánto queríamos de flujo de cada, y comenzamos a manejarlas nosotros mismos. Entonces, cuando ya tuvimos el número suficiente de propiedades, que Juli se lució en todo ese montón de negociaciones, entonces decidimos hacer ese paso, que es básicamente cuando decimos la libertad financiera, que es básicamente tener el ingreso residual que nos pague nuestros gastos de mantenimiento básicos para poder salir. Y eso fue lo que hicimos en el 2019. Juli ya salió en el 2015. En 2019 decimos que definitivamente vamos a salir. Y yo siempre le digo a las personas, hay muchas personas que queremos dejar el trabajo, pero lo más difícil, que no es fácil dejarlo, pero lo más difícil viene después. Esa acoplación para que vamos a hacer después de dejar el trabajo. Ya veníamos de una vida bastante agitada, bastante rápida, teníamos muchas cosas para, entonces ahora qué vamos a hacer. Y ahí fue donde salió el proyecto de Hablemos de Real Estate. Sabes que vamos a invertir a crear nuestro propio podcast. Llevamos escuchando muchísimos años diferentes podcasts en inglés y dijimos, vamos a hacer algo por la comunidad. Entonces comenzamos a crear el programa, lo creamos en 2019. Yo meto un poquito ahí. Y la verdad, es, todo eso salió aquí de este corazoncito. Acá Porque está. mi esposo, bueno, este corazoncito. Porque mi esposo, y todo lo hemos ido descubriendo con el tiempo. O sea, en el momento no teníamos ni idea que es muy bonito la libertad financiera, pero la libertad financiera necesita tener un propósito. O sea, cuando tú logras la libertad financiera y tú ya no tienes nada más que hacer, en especial estamos hablando que mi esposo está en sus 40, lleno de vida, y está acostumbrado a un horario de oficina, por toda la vida él empezó a trabajar sumamente joven, a tener un jefe y todo eso, y ya en los primeros meses fue luna de miel, espectacular, feliz, pero de un momento a otro no tenía propósito, estaba sumamente frustrado. Mundo estaba trabajando. Estaba sumamente frustrado y sumamente aburrido. Yo le dije, amor, que tienes que hacer algo, tienes que ponerte a hacer, ¿qué te gustaría hacer? Entonces dijo, a mí me gusta comunicar, a mí me gusta enseñar, a mí me gusta hablar. Lo que más extraño es en los programas de radio. Me encantaría hacer un podcast. Yo, listo, ¿y de qué? Pues de bienes y raíces. Digo, de bienes y raíces. Y de ahí fue donde salió Hablemos de Real Estate. Y obviamente ese podcast vino a salvarnos, a salvar nuestro matrimonio también, porque nos estábamos enloqueciendo y a salvar nuestra vida. Y de verdad, cuando nace del corazón para uno querer compartir, ese era el propósito. Nosotros no pensábamos en mentorías, clases, nada. Simplemente era contar y expresar. Bueno, y por eso todos los primeros shows, ustedes van a nuestro canal de YouTube que se llama Hablemos de Real Estate, todos los primeros shows sale él contando y me dice, ¿qué? Pues yo, empieza a contar tu historia, empieza todo, 1, 2, 3, 4, un montón, y después, ahora voy a hacer entrevistas y tú vas a ser mi primera entrevistada. Y yo de amor, de verdad le dije que sí, porque yo tenía pánico y pavor a las cámaras. Y yo no, pero bueno, él me dijo, no, eso es fácil, tú y yo, tanto. Yo fui su primera entrevista y de ahí ya me quedé porque ya me hice se volvió nuestro sueño, era el sueño de él y yo lo estaba apoyando y después se convirtió ya en el sueño de los dos. Entonces comenzamos a entrevistar personas de la industria a nivel local y a nivel nacional, pero lo hacíamos acá, teníamos el estudio, yo lo teníamos en el tercer piso, entonces los traíamos acá, Juli les hacía onces, Sí, merienda. ese día él estaba feliz. Merienda, yo siempre como andaba de payo todo el tiempo en la corbata, yo me quité la corbata para los programas recientemente, siempre pues que no andaba la corbata por 10 años, Dios mío. entonces me sentía muy cómodo y pues yo lo asociaba que era en la parte profesional, entonces hacíamos programas acá, traíamos a personas, muchas personas que están en eventos en Nueva York, yo los había conocido, los recogía a la ciudad, los traía para acá, grabábamos, todo el mundo feliz, y llegó la pandemia. Le dije, ahora, ¿cómo vamos a grabar si la pandemia llegó? Entonces comenzamos a hacer programas diarios, de lunes a viernes. Nosotros dos hablando, pues estamos en la casa y comenzamos a las personas a sentirse más cómodas a hacer grabaciones como esta, como de Zoom, y comenzamos a seguir teniendo invitados, a crear diferentes cosas. Las personas comenzaron a preguntarnos, ¿cómo podemos invertir? Teníamos
llamadas hasta de horas explicándoles y todo. Y después nos dimos cuenta de que obviamente, como manejamos nuestras propias propiedades, que el mercado estaba subiendo, y tuvimos varias situaciones en las cuales se nos tienen los inquilinos, teníamos que hacer renovaciones, queríamos arrendarlas y nos damos cuenta que no estábamos logrando los inquilinos que queríamos o el monto de dinero. Entonces le dije a Juli, ¿por qué no vendemos esta propiedad? Entonces, ¿cuánto crees que vale? Yo creo que vale esto. Y cuando la pusimos en el mercado se fue por mucho más y yo dije, Y este wow. chico robándose las ideas. Yo fui la que le dije a él, ¿por qué no la vendemos? Dijimos. Ok, alguno dijo por qué la vendemos. Yo Entonces dije. terminamos vendiéndola a muy buen precio. Entonces en ese momento hay una estrategia que se llama, o una forma que se llama el 1031 Exchange, que es básicamente vender la propiedad, poner el dinero en una compañía que se encarga de mantener el dinero mientras uno identifica otra propiedad y así uno lo que hace es de que difiere el pago de los taxes de ganancia, los capital gain taxes, los taxes de ganancia sobre capital. Nosotros no quisimos hacer eso. Dijimos, no, vamos a comprar caro para vender, va a vender caro para comprar caro. Miramos Y si no dijimos, no, esto no conseguíamos vale la pena. ninguna propiedad No, que realmente los números que funcionaran. costara, Claro. y todavía tenemos una mente para algo muy local. Entonces dijimos, mira, nos fue muy bien, gracias a Dios, vamos a vender y vamos a pagar los taxes común y corriente. Durante todo ese proceso, cuando Julio dice que la estaba viendo loca, entonces tuve la oportunidad de ir a un evento de Bigger Packets en New Orleans y conocí un grupo, un mastermind que se llama Gobandas y me metí a ese mastermind y eso básicamente cambió la vida de abrir la visión. Nos expuso a las inversiones en apartamentos, en complejos de apartamentos, a los bonos de depreciation, un montón de cosas de beneficios taxables que utilizan ese tipo de personas que invierten en grandes números y que les da la oportunidad de utilizar herramientas para, como el expresidente Trump, si entra a la política, que le reduce su obligación taxable hasta inclusive llegarla a cero. Entonces dijimos, por ahí es. Entonces comenzamos a invertir pasivamente en conjuntos de apartamentos. La primera inversión fue un conjunto de 56 unidades en Waco, Texas. Dijimos, bueno, por acá es, entonces vamos a hacerlo. Entonces comenzamos a hacer la transición de propiedades, las propiedades pequeñas que se han valorizado y hacerlo, dijimos, queremos hacerlo de una manera activa. Entonces fuimos a un mastermind de propiedades multifamiliares, vamos a estudiar, hacerlo más pasivamente en otras posiciones y después dijimos, vamos a hacerlo de una manera activa. Entonces comenzamos a hacer en inglés se llama el co-GP, somos como parte del grupo gestor y en eso llevamos los últimos años y esa es básicamente la transición que hemos hecho con respecto a, todavía tenemos un parte del portafolio de propiedades pequeñas porque nos generan muy buena rentabilidad, pero hemos estado vendiendo y hemos estado transfiriendo y tenemos inversiones de esa manera pues, las que hemos hecho en Texas, en Luisiana, en la Florida, tanto por forma pasiva como en la forma activa. Exactamente. Entonces comenzaron como propiedades pequeñas multifamiliares y ahora están haciendo complejos, ya sea asociándose o también dirigiendo pasiva o activamente. Me encanta porque una de las cosas con las inversiones a largo plazo es que, pues obviamente el flujo de dinero cubre los gastos de operación, la hipoteca y nos produce el cash flow. Y a largo plazo, pues sabemos que viene raíces, la renta particularmente sube y con eso sube lo que llamamos ingreso operativo neto y el cap rate y las valorizaciones, etcétera. Que por cierto, también ese es otro webinar que podemos hacer de propiedades multifamiliares, particularmente de sindicación, cuando estamos comprando algo en conjunto. Y siempre me gusta decirlo en mis videos, no sé si lo han escuchado, pero nuestra visión tenemos de que en un día no muy lejano, los edificios más altos de Nueva York, de California y de Washington, D.C., un grupo de hispanos serán dueños, ¿no? Y tendrán un apellido hispano o un grupo de hispanos será dueño de estos edificios. Y creo que comienza con eso, colaboración, pero más que importante, creo que comienza con la educación, ¿no? Educación constante, porque hoy día podemos comprar la casita, a los que nos están escuchando, pero el día de mañana, 5, 10, 15, 20 años, puede ser el complejo de 300 unidades o el edificio de 30, 40, 50 millones en conjunto con otros inversionistas educados y trabajando en buena fe. Me parece fenomenal la historia, cómo ustedes tienen esa pasión de educar, esa pasión de dar. Comparto eso con ustedes, total, el impacto positivo a nuestra comunidad hispana. Y pues no, creo que el tiempo se voló porque hablamos mucho de Tesla. Espero que la audiencia se lleve mucha información y yo personalmente pienso que hay mucho que hablar y colaborar en el futuro, pero ¿qué les podrían decir a la comunidad o a las personas, porque pueden escuchar personas fuera de la comunidad o en la comunidad de la cancha,
que están comenzando y decimos que están en la banca, aprendiendo, educándose, calentando, para que se metan goles en la cancha bien a raíces. Muchos de ellos tienen el temor. No sé si se acuerdan, pero cuando originalmente compraron su primera propiedad de inversión y ahorraron su capital y van a poner el capital, hay un cierto nivel de temor. ¿Esto va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Vamos a perder? ¿No vamos a generar ingreso? ¿Qué les podrían decir? ¿Qué consejos podrían dar a las personas que están comenzando el día de hoy y está lanzándose en su primer proyecto? Claro que sí. Utilizando el ejemplo de los equipos de fútbol, estar en la cancha, estar en la banca, perdón, es importantísimo, porque estar en la banca podemos darnos cuenta cómo están jugando los que están adentro, podemos prepararnos, ¿ok? Y podernos poner a punto para entrar cuando nos toque. Entonces, número uno, la preparación, es importantísimo. Lo que están haciendo acá, lo que les invitamos a en nuestro canal, prepárese. Uno puede llevar 20 años en la industria y cada vez aprende más cosas. El que diga que se las sabe todas, afortunadamente no se las sabe todas, porque eso hay muchísimo. Así como estamos aprendiendo ahorita hablando de muchas cosas, ustedes dirán, pues hay muchas cosas más que no sabemos y no somos conscientes de eso. Entonces, estar en la banca, creo que estamos muy cerca para comenzar a jugar y eso es buenísimo. Los que están en la tribuna les falta para llegar a la banca. Entonces, estar en la banca, ustedes ya están en una muy buena posición. Segundo, eso toma tiempo. Y lo ideal es darnos cuenta de que tenemos que determinar por qué queremos comenzar a invertir. Tenemos que tener una meta que nos haga levantar las mañanas. ¿Okay? En el caso de nosotros era buscar lugar para vivir inicialmente y después para cubrir nuestro ingreso, el ingreso para poder salir. Tenemos una meta, en el caso tuyo, el millón de latinos inversionistas en bienes raíces. Entonces, si no tenemos esa meta fuerte, desafortunadamente no lo vamos a hacer. Tercero, no compararnos con la carrera de otras personas. Si te escuchan y te dirán, Cristian, no, pero Cristian ya tiene todo ese montón de años y eso va a esos eventos que hace de cientos de personas. Escuché a Carlos y a Juliana que dicen que invierten en cuántos estados y yo compro una casita de una familia, dos familias en Nueva York, en Maryland, en Illinois, en donde sea. No, yo nunca lo voy a hacer. No, la compra más importante y la más difícil es la primera. Ese primer paso es el más difícil, ¿ok? Y en la primera no vamos a ser ricos, ¿ok? Pero si lentamente comenzamos a crecer y comenzamos a subir la escalera, entonces ahí vamos a comenzar a llegar al éxito. Yo creo que ese es uno de los mayores retos, tanto en la comunidad latina, en la parte normal como en la parte de inversión, que nos comparamos con las carreras de otras personas. Es como una escalera. Estamos en el escalón primero y vemos a alguien en el 20 y decimos, que quisiera estar allá. Pero esa persona también arrancó por el primero y lentamente fue subiendo. Entonces yo creo que es eso, saber que estamos todos corriendo una carrera diferente, que todo lo podemos hacer, que no todos tenemos que hacerlo de la misma manera, pero sí requiere esfuerzo y preparación. Entonces yo les invitaría a que hagan eso. Y en el caso de nosotros, que se unan. La unión de fuerzas es importante. Si ustedes están casados, unir a la esposa, a novios, hermanos, primos, que se puedan unir fuerza y dos jalan más que uno. Y generalmente cuando la cosa se pone difícil, uno ayuda a levantar al otro. Exactamente, ahí iba a ahondar era en eso, hablar a todas aquellas parejas y a todas esas mujeres, porque yo sé que no solamente algunas puede que no estén ahorita emparejadas, pero se están asociando, pero están lanzándose. Las mujeres tenemos un sexto sentido maravilloso. Entonces, los hombres tienen unas habilidades, o sea, Dios nos hizo perfectos y nos hizo precisamente para que trabajemos en equipo, en pareja si se puede, o en una sociedad. Entonces, continuar desarrollando nuestras habilidades, cogiendo confianza. En muchas ocasiones a las esposas apoyar esos sueños de los esposos. Yo siento que es importante. Puede que si en ese momento no estás completamente apasionada, porque nos llegan muchísimas personas que quisieran, ay, qué rico como ustedes dos lo hacen juntos, ay, qué rico como ustedes dos. Clave del éxito es que nosotros todo lo que hacemos juntos, o sea, si nos lanzamos en algo, sea que en las negociaciones, sea que yo le decía, o sea, yo voy a hacer lo mejor posible, pero si sale, chévere, y si no sale, también. Cuando ganamos, ganamos juntos, cuando perdemos, aprendemos los dos. No nos echamos el que, ay, si hubieras hecho eso, si no hubieras hecho eso. Tú, si en vez de comprar el apartamento, hubiéramos comprado la casa de familias, como yo te dije. Entonces, es importante eso, saber que estamos, cada uno tiene un proceso que vamos, podemos avanzar junticos. Si la esposa en ese momento no es tan apasionada o no está tan interesada o no es tan amante, en ese momento los bienes raíces no importa. Si se puede llevar a un evento, los de la cancha, puede que en ese momento al principio no entiendas, y mujer, puede que al principio no entiendas, puede que ahorita tú no entiendas, tú no te imaginas lo que me costó a mí aprender de chorzar. Al principio eso era otro idioma, pero poquito a poco, si tú estás rodeada, acompañas a tu esposo, acompañas a tu novio, acompañas a tu hermano, acompañas a tu primo, a quien sea que esté, y te acercas y empiezas a conversar y a escuchar. Puede que en el primer evento no entiendas, pero ya en el segundo vas a entender un poquito más, ya en el tercer evento un poquitito más, y poco a poco vas a empezar y en un momento vas a volverte
fan o enamorada de lo que es esta industria, que es una industria maravillosa que va a dar la libertad financiera para que tu esposo pueda compartir más tiempo con tus hijos, para que ustedes puedan tener más tiempo de calidad, porque al fin y al cabo eso es la libertad financiera. La libertad financiera te permite tener tiempo, comprar tiempo para lo que tú quieras hacer y construir. Pues esa yo creo que sería el mensaje para las mujeres. Total. Absolutamente. No, me parece fenomenal. Juliana, Carlos, bueno, estamos al final. ¿Cómo nuestra audiencia le conoce a ustedes en social media? ¿Cómo se quiere contactar con ustedes? ¿Cuál es la mejor manera de contactarse con ustedes? Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Hablemos de Real Estate. Es canal de YouTube podcast, así como el que están ustedes escuchando en ese momento. Ahí por lo general dirigimos que es como el primer paso, el mejor paso como para que conozcan de nosotros. También van a conocer de nuestras hijas, que es algo que nos apasiona muchísimo ver que nuestras hijas ya están completamente comprometidas con Hablemos de Real Estate y comparten y abren sus corazoncitos también. Entonces van a encontrar también programas con ellas. Hablemos de Real Estate, es Real Estate, familia y finanzas. Nosotros tenemos programas acerca de esos tres temas. Nos apasionan los bienes y raíces, pero también nos apasiona la familia y también nos apasiona mucho las finanzas. Son esos temas que varían. Tenemos muchas entrevistas, están en inglés y en español, y tenemos en este momento más de 300 episodios. Los invitamos a que nos chequen el canal, a que nos sigan, a que se suscriban. Se llama Hablemos de Real Estate. En nuestras páginas sociales, en Instagram, somos muy activos, en especial yo, mi esposo también. Me pueden buscar como Juliana Estrada Nueva York, mi esposo también Carlos Amaya Nueva York, y Hablemos de Real Estate está en Facebook. Nosotros hacemos programas, si quieres comentar Sí, acerca de claro que eso, sí. ¿no? No, generalmente hacemos programas dependiendo, bueno, generalmente hacemos mínimo 2, 3 programas por semana. Y les invitamos a que vean de todos. Tenemos ahí las diferentes listas y tenemos, lo que hacemos nosotros para hablar temas como este. Hemos hablado de short sales, hemos hablado de FHA, hemos hablado de muchísimos temas de diferentes tipos de inversión. Y también tenemos muchas entrevistas en español inicialmente y también tenemos un par en inglés. Y la parte importante de las entrevistas es que van a encontrar personas como ustedes, van a encontrar personas que vienen de Perú, personas que vienen de Colombia, que vienen de Argentina, de Venezuela, de México, de toda Sudamérica. Nada más nos falta Paraguay, creo que tenemos Chile y ya tenemos Uruguay Y también. si hay un Entonces, inversionista en la cancha de Paraguay, Paraguay, nos sí, encantaría por entrevistarlo. favor. Y algo muy importante que le quería hacer, Rayos, que estamos un poco corto de tiempo, Cristian, es de que todos pasamos por los mismos retos, todos, independientemente, si ustedes ven a Grant Cardone, ven a Brandon Turner, ven a todos ellos, no hemos tenido la oportunidad de tener a Grant Cardone, pero tuvimos a Brandon Turner, tuvimos a Michael Blank, a muchísimos de Bigger Packets, y todos nos dicen lo mismo. Dicen, nos costó muchísimo comenzar, nos dio muchísimo susto al principio, no sabemos lo que estábamos haciendo, nos quemamos, invertimos mal, aprendimos y poco a poco seguimos adelante y logramos el resultado, los éxitos que se encuentran en este momento. Entonces, todas las personas que ustedes ven afuera, que lo están haciendo como tú, y me gustó muchísimo lo que dijiste inicialmente de corazón, que lo están haciendo realmente, ahí que están diciendo las cosas, los estragos, que no todo es bonito, en ocasiones cosas se complican, se ponen un poco complicadas. Entonces, por eso les invitamos a que visiten el canal y vean los diferentes recursos, especialmente si a usted le gustan las historias, las entrevistas son muy buenas, así como Cristian ha hecho un excelente trabajo. Los Cristian está en invitados, nuestro podcast, en exacto, nuestro canal de Cristian está, YouTube. también Está Cristian y Osvaldo también. Eduardo están en nuestras Exacto, historias. entonces es importante eso, darnos cuenta de que aprendemos con la experiencia de otras personas. Entonces, es nuestra pasión, nos encanta hacerlo y invitamos y esperamos que a ustedes también les pueda gustar y nos mandan un comentario cómo les parece. Exacto. Excelente. Bueno, Juliana, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Pues haremos una colaboración en el futuro para short sales y posiblemente sindicación. Muchas Claro que gracias, sí. Juliana, Carlos. Y audiencia, acuérdense de siempre estar actuales y futuros inversionistas en la cancha de bienes raíces.